Amigos y amigas, gente bonita de este canal de YouTube Nelter de la Cruz, no se les olvide darnos un like aquí abajo la campanita. Pues vamos con las preguntas. La mañanera. Adelante. Para preguntas y respuestas, no vamos a tardar mucho. Empezamos. Segundo, dos compañeras, una y allá atrás, dos. Les invitamos a los doctores a quedarse. Esperemos no se aburran tanto. Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro de tiempo.com.mx y Puente Libre MX. Ayer el Pleno de la Suprema Corte, por 8 votos contra 3, declaró inconstitucional algunos artículos de la Ley de Seguridad Nacional y del Código Nacional de Procedimientos Penales. Básicamente, elimina la prisión preventiva en delitos de contrabando, ventas de facturas y defraudación fiscal por más de 8.6 millones de pesos. Este tema, usted lo había destacado mucho, lo había promovido mucho, causó mucha polémica, pero al final la Corte otra vez pues, se enfrenta a usted. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, yo creo que hay tres mensajes sobre esta resolución, tres maneras de entender lo que resolvió la Corte. Primero, de que en nuestro país hay división e independencia en los poderes, como no sucedía antes, en décadas. Antes el poder de los poderes era el Ejecutivo. Esa es una primera lección para los que no creen en la transformación. Yo creo que es muy claro el que los ministros de la Corte actúan con absoluta libertad, tienen la arrogancia de sentirse libres, y esto es la democracia verdadera. Esto es parte de la transformación, parte del cambio, parte de lo que se ha logrado con el movimiento de la Cuarta Transformación. Esto no sucedía antes. El poder de los poderes era el Ejecutivo y el Legislativo y el Poder Judicial estaban subordinados y era el presidente el que decidía. Esa es, repito, una primera lección. Lo segundo es de que hace falta todavía el lograr en otros poderes, como en este caso el Poder Judicial y en la Corte, que se castigue por igual a todos los que cometen un ilícito y que no esté la justicia al servicio del dinero de los poderosos. ¿Esta sentencia refleja eso? Eso refleja. ¿Hay dinero detrás de esta decisión de la Corte? Va en la línea
de seguir protegiendo la corrupción y de seguir apoyando a las minorías. ¿Podemos afirmar que la decisión de los ministros que votaron en contra son una extensión de esta corrupción? Es la misma política del Poder Judicial que tiene que ver con el hecho de que ni siquiera se consideraba como delito grave la corrupción, porque en los tiempos de Salinas de Gortari se modificó el Código Penal para que la corrupción no se considerara delito grave, con lo cual el corrupto tenía la posibilidad de salir bajo fianza. Eso se sostuvo hasta esta reforma constitucional, que ahora en una de sus partes la están declarando inconstitucional. Entonces, en eso no estoy de acuerdo, desde luego. Creo que es seguir protegiendo a las minorías y castigando solo a los que no tienen agarraderas, influencias o no tienen con qué comprar su inocencia. Me parece que no se actuó bien. Esto es parecido a lo que hicieron los ministros cuando negaron que se consultara al pueblo para preguntar si estaban de acuerdo los mexicanos en que se reformara la Constitución para la privatización del petróleo. Y la resolución de la Corte en ese entonces, en el sexenio pasado, fue que no procedía porque se afectaban los ingresos del gobierno. Y ahora es algo parecido, que no procede considerar delito grave y que vayan a prisión quienes cometen grandes fraudes fiscales, todos los que inventan, alteran facturas, que se hacen inmensamente ricos con la defraudación fiscal, porque se les afecta en sus derechos humanos. ¿Qué pasa cuando banqueros, grandes empresarios, dueños de despachos fiscales cometen grandes fraudes de miles de millones de pesos? La hacienda pública deja de recibir ingresos que podrían ser utilizados para garantizarle al pueblo el bienestar, el derecho a la educación, el derecho a la salud, para dar trabajo a los jóvenes y para que no se violen los derechos humanos. No importa a ellos. Es un asunto de interpretación, pero esa es la segunda postura de mi parte. Y la tercera es que, dicho lo anterior, nosotros vamos a respetar la decisión de la Corte, porque queremos estar en un auténtico, en un verdadero Estado de Derecho. El presidente ministro de la Corte afirmó que las características personales de este tipo de delincuentes y el propio delito no justifican la prisión preventiva. No, porque se trata de delincuentes de cuello blanco. Dos preguntas aquí, señor presidente. Entonces, ¿Considera no pueden ir a la cárcel los fifís. ¿Considera usted entonces que el presidente de la Corte, el ministro Saldívar, sigue siendo todavía el mejor hombre para transformar Sí. el Poder Judicial?
Sí, nada más que son criterios, tenemos puntos de vista distintos y eso también es bueno, desafortunado, afortunado, no desafortunado, porque la democracia es pluralidad, no todos pensamos de la misma manera. Entonces, el abogado que se forma de manera ortodoxa, pues se ajusta a la ley. Es muy común que digan los abogados, la ley es la ley. Y yo tengo una visión distinta. ¿Cuál? Yo sostengo que por encima de la ley debe estar la justicia. Y aún así sigue pensando en no hacer alguna propuesta constitucional donde se establezca por principios que la Corte regrese a lo básico, que es impartir justicia en el sentido estricto, darle a cada quien lo que le corresponde. Yo espero que y buscar el bienestar general. Todavía es tiempo para que se reforme el Poder Judicial, que lo hagan ellos mismos. Pero estas decisiones no le ayudan al Poder Judicial, porque no actúan así cuando se trata de hacerle justicia al pueblo raso. ¿Y quién va a defender al pueblo raso entonces, señor presidente? La misma gente y la democracia. Va a llegar el momento en que los jueces, magistrados, ministros van a ser más sensibles y van a tener una dimensión social y van a poder hacer justicia sin apartarse de la legalidad. Pero es un proceso. Es que no solo fueron los 36 años de predominio de la política neoliberal, esto viene de lejos, viene desde el porfiriato. No pudo la revolución acabar con estos sistemas políticos verticales de protección a minorías. Acuérdense de que hasta hace poco el gobierno estaba tomado por un grupo que se sentían los dueños de México, una oligarquía que se creó cuando Salinas de Gortari. Salinas creó un grupo compacto para dominar México a partir de que entregó los bienes del pueblo y de la nación a sus allegados. Ese grupo no solo siguió acumulando riquezas, sino también poder político. Y fueron los que influyeron en las elecciones anteriores, fueron los que nos hicieron el fraude en el 2006. Nada más que en el 2018 ya no pudieron, pero ahí están todavía. Y el Poder Judicial está muy intervenido, muy afectado, muy dependiente de este grupo. Se dedicaron durante mucho tiempo a proponer a jueces, a magistrados, a ministros de la Suprema Corte para defender esos intereses. Nosotros estamos limpiando de corrupción el Poder Ejecutivo y hay que limpiar también de corrupción el Poder Judicial y el Poder Legislativo, y se ha avanzado, pero es un proceso. Afortunadamente la gente está a favor del cambio y por eso vamos a continuar, vamos a seguir. En otra pregunta, señor presidente, el fin de semana pasada
se firmó un convenio entre la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Estado de Chihuahua sobre la guerra del agua famosa, ¿no? Sin embargo, hay algunas dudas que no se esclarecieron. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los detenidos que son quienes participaron en el homicidio de Jessica Silva? ¿Qué va a pasar con las investigaciones en los dos planos que usted presentó aquí, donde están involucrados exgobernadores o diputados ahorita o expresidentes municipales? ¿Qué va a pasar con las cuentas congeladas, con los permisos irregulares, con el huachicol? ¿Qué va a pasar con el famoso robo de 2.700 bombas y todo un arsenal de decenas de equipo militar que luego apareció relacionado con grupos delincuenciales? ¿Qué va a pasar con eso? Ya se acordó básicamente dos cosas. Uno, la preliberación de los manifestantes detenidos, que son 4, entre ellos el líder Andrés Valles, y la entrega de la presa, que ya se hizo la entrega. Entonces, estas dudas pues están en el aire y quisiera conocer qué justificó este acuerdo y qué va a pasar con estas preguntas. Sí, lo está viendo la Secretaría de Gobernación. Yo pienso que hay que buscar el acuerdo, sin embargo, creo que se actuó mal por parte de los gobiernos de Chihuahua en su momento, gobiernos municipales y el gobierno del estado, y que existe un problema de acaparamiento de agua, de cacicazgo en Chihuahua, en esa región, que quienes tomaron la presa La Boquilla son acaparadores de agua y que sí participó también la delincuencia organizada y que se actuó mal porque se quería que incumpliéramos un tratado internacional de agua con Estados Unidos que se firmó en los años 40, y si no cumplíamos con ese tratado podían venir represalias a México que nos iban a afectar, pero prevaleció el interés de estos grupos, el interés caciquil de estos grupos. Entonces, si ahora ya liberaron La Boquilla, pues Gobernación va a ver, seguramente intervino la gobernadora. Nosotros sí, no podemos dejar de atender los planteamientos que hacen los gobiernos de los estados, pero vamos a ver en qué condiciones se llega a un arreglo sin que se tolere la corrupción, la delincuencia. ¿Las investigaciones entonces van a continuar? Sí, pero se está iniciando esto. Yo hasta me llamó la atención porque me enteré por los medios. ¿El secretario no le informó, el secretario de Gobernación? No, pero hay que ver qué acuerdos. Me voy a informar sobre esto. Es que tenemos muchas cosas, le tengo mucha confianza al secretario de Gobernación y seguramente él lo está viendo. Pero yo en particular no tuve tiempo de verlo, nada más vi en el periódico una foto, no vi a ninguna autoridad federal, vi autoridades estatales con los dirigentes de los que tienen los sistemas de riego en La Boquilla, que entregaban todo. Pero a antes lo mejor sí asistió alguien. Antes en Gobernación se firmó el acuerdo, señor presidente.
Sí. En la Secretaría de Gobernación se firmó ahí, con el secretario de Gobernación se firmó el acuerdo y ahí estaba la Él gobernadora es el que lo Maru está viendo. Campos y los demás. Sí, que lo está viendo seguramente el secretario de Gobernación. Finalmente, ¿nos puede proporcionar una copia del convenio? Sí, hoy mismo. Gracias, señor presidente. Pues ahí terminó